Mis hermanos, hoy día empezamos un nuevo trimestre. El libro de Job. ¡Wow! ¡Qué folleto! El libro de Job. ¿Quién no conoce la historia de Job? Casi todos. Y vamos a estudiarlo este trimestre. Creo que va a haber unas enseñanzas maravillosas, maravillosas. De paso, si desea una copia de la presentación en PowerPoint, no se olvide, visite escuelasabatica2000.org. Ahí están las presentaciones en PowerPoint. El título para hoy día es simple, el fin. El fin. Versículo de memoria hermosísimo, Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué versículo! Y vamos a empezar con Job 42, 16 y 17. Job 42, 16 y 17. Y dice: después de esto vivió Job 140 años. Y la palabra o las palabras que queremos resaltar es después de esto. ¿Después de qué? Después de esto. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? Miren lo que dice Job 2, 8 y 9. Miren esta experiencia. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia la de Job! Había llegado su vida a este punto, al punto en que él se sentía bastante mal. Creo que nadie ha tenido una experiencia similar. Y si alguien ha tenido, puede relacionarse con esta experiencia. Al punto de que su esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No sirves para nada. No sirves para nada. Mejor que te mueras. ¡Wow! ¡Qué punto! ¿Y de dónde Job había caído hasta este punto? ¿De dónde había caído? Miren lo que dice Job 1:3. ¿Cómo era la vida de Job realmente? Su hacienda era 7,000 ovejas. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era un era un hombre realmente importantísimo. Más grande que todos los orientales. Y miren, de esto Job cayó a este problema. ¿Qué diferencia tan grande? De tenerlo todo a no tener nada. A no tener nada. Pero esa no fue la vida final de Job, o esa fue la vida final de Job. No, miren lo que dice Job 42, 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, más que esto. ¿Por qué? Porque tuvo, ¿qué cosa? 14,000 ovejas. ¿Cuántas tenía antes? 7,000 ovejas, el doble. Luego, ¿qué? 6,000 camellos. ¿Cuántos tenía antes? 3,000 camellos. Luego 1,000 yuntas de bueyes. ¿Cuántas tenía? 500 yuntas de bueyes. Y 1,000 asnas. Tenía 500 asnas. O sea, Jehová le bendijo y él vivió finalmente, ¿qué cosa? Feliz.
como las historias de fantasía, y vivieron al final ¿cómo? Felices. Felices para siempre. Felices para siempre. Existen finales felices. Existen finales felices. Job, a pesar de que había sufrido de esta manera, a pesar que su vida mostraba una vida que aparentemente no servía ya para nada, tuvo un final feliz. Existen finales felices. ¿Qué otros hombres de la Biblia tuvieron finales felices? Daniel, de esclavo a rey. José, igual, de esclavo a rey. O sea, existen finales felices. Existen finales felices en la Biblia. Pero también en la Biblia leemos algunas historias como la de Génesis 4:8. Miren qué dice. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otra historia, Mateo 14, 9, 10. Miren lo que dice. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Miren Hechos 7, 59 al 60, ¿qué dice? Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Sí, hay finales felices. Pero ¿qué vemos en esta historia? ¿Estas historias son de finales felices? ¿Ah? No, porque son historias trágicas. Trágicas. Aquí en el caso de Abel, ¿qué cosa? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! Una joven vida fue terminada. Trágico. Aquí Juan el Bautista, ¿quién ordenó? El rey ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Wow, el Hijo de Dios, aquel que era el gran profeta de Dios, de aquel que Jesús dijo, no hay más grande profeta en la tierra. Juan, miren su final, decapitación. Wow. ¿Eso es final feliz? No. Miren a Esteban, apedreaban a Esteban y finalmente murió, durmió. ¿Final feliz? Wow, entonces en la Biblia existen finales felices y también existen finales que parecen no ser felices. Que parecen no ser felices. ¿Por qué ponemos que parecen no ser felices? ¿Por qué? Estos hombres especialmente han nacido, han muerto, digamos, de una forma tan trágica. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, que ser fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Hermano, yo creo que con la ayuda del Señor, hermanos, es una bendición seguir, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús. Es interesante notar que cuando hay finales que parecen no ser felices, algo resalta, algo resalta. Entonces el rey se entristeció. Por algo, por Juan el Bautista. Pero aquí en la historia de Esteban nos muestra algo especial. Miren lo que dice. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe ¿qué cosa? ¿Dónde estaba la confianza de Esteban? En Jesús, en Dios.
En Dios estaba la confianza de Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Entonces, en estos instantes en que los finales parecen no ser felices, ¿qué es lo que vale? Nuestra fe ¿en quién? En Dios. Y eso es lo que le sustentó, porque antes en Hechos 7, 54 y 55, miren lo que pasó. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí está la clave, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Wow! Estaba viendo venir el fin. Los otros estaban listos para que, enfurecidos, listos para quitar su vida. Pero ¿dónde estaba la mente de Esteban? Lleno del Espíritu Santo, estaba puesto en que vio puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Wow. Solamente vivir por ¿quién? Por Dios. Vivir por Dios. Entonces, hay finales que parecen ser felices y existen finales felices. Ahora, la vida cristiana es esa. El cristiano vive estos finales felices y también algunas cuestiones que parecen no ser felices. Cuando oramos por una persona enferma, cuando oramos por alguien que está sufriendo y parece que no hay respuesta. Y no hay respuesta, como en estos casos. Hay muerte. Eso es una aparente, ¿qué cosa? Finales que parecen no ser felices. Miren la historia de Filipenses 1, 19 y 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo estaba en la cárcel. Y entonces todos los hermanos estaban orando por él. Y él sabía, todos le habían comunicado, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Estaban orando, ¿para qué? Miren lo que dice. Esto resultará en mi liberación. Yo confío en Dios. Confío que sus oraciones van a ¿qué cosa? Van a ser efectivas. Eso es lo que sucede en la iglesia. Oramos, oramos, oramos. Tenemos que confiar que esa oración va a ser efectiva. Y sigue diciendo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ese es mi anhelo, ser ¿qué cosa? Libre. Ser libre, eso es lo que pedimos. Pedimos que Dios nos ayude. Y luego dice todavía, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Estoy sufriendo, pero ¿quién es la clave? Cristo. Cristo va a ser magnificado ¿en qué? En mi cuerpo. ¿Y qué? O por vida o por muerte. ¡Wow! Están orando por mí. Están orando por mi aflicción. Yo quiero lo mejor. Yo quiero salir de aquí. Pero una cosa estoy cierto, dice el apóstol Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí. Cuerpo. La respuesta de Dios va a ser para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Y no importa si esa respuesta es para vida o para muerte. ¡Qué confianza!
¡Qué confianza! ¡Qué confianza! ¿Por qué? Porque para mí el vivir es ¿qué cosa? Cristo. Y el morir es ¿qué cosa? Ganancia. Porque estamos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Por eso hay finales que parecen ¿qué cosa? No ser felices. Pero el final es ¿qué cosa? Ganancia. Al final es ganancia, porque la confianza está plenamente ¿en quién? En Cristo. Esa es la confianza. Y no importa lo que suceda, para bien o para mal, para vida o para muerte, hemos ganado. Y hemos ganado, ¿por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué maravilla es eso! Entonces hay finales que parecen no ser felices, existen finales felices, pero la ganancia es para gloria de ¿quién? De Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso esta presentación de la escuela sabática! Pero si existen finales felices, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que dice el versículo. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Final feliz, hemos visto el final feliz. Vio a sus hijos, Job 1:2-19. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas al comienzo. Versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Hay o no hay aflicción? Sí. Hay. La muerte no es fácil. Vivimos, La muerte es la cosa más difícil que uno puede sobrellevar. vivimos en un mundo de tristeza, muerte y dolor. Ya, vivimos en un mundo, pero que la muerte ha sido traída por el enemigo y eso acampea en todo lugar, en cualquier momento. El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de Job tiene que ser el ejemplo de nosotros, ¿verdad? Primero, porque él no supo de dónde vino esta maldad, pero él no culpó a Dios. Nunca vamos a ser perfectos, nunca. Siempre estamos pensando, ay, que fallé aquí, ay, que le fallé acá, que se me olvidó esto, ¿verdad? Pero mientras vivamos con esa esperanza de que Dios está en control de que lo que está sucediendo, entonces nosotros sabemos que eso va a pasar. Entonces, wow, ¿hay o no hay sufrimiento? Hay sufrimiento. Pero ¿para qué está Dios? ¿Para qué está Dios? ¿Qué hizo Dios con él? Job 42:10, miren lo que dice. Y quitó Jehová la aflicción ¿de quién? De Job. De Job. ¿Para qué está él? ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Wow. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! ¿Quién puede quitarnos esta aflicción? Dios. Dios puede quitar esa aflicción, esa penuria. Y luego ¿qué? Job 42:13-15. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, igual, la misma cantidad de hijos, pero ¿qué pasó? Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Jehová quitó la aflicción ¿de quién? Lo reemplazó. Le dio algo que en ese momento era muy hermoso. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Cuando hay finales felices, ¿qué sucede? Hay restauración parcial en la tierra. Dios nos restaura las cosas, Dios nos ayuda, Dios nos da, Dios quiere nuestra felicidad. Cuando hay finales felices, Dios quiere y nos da algo en la tierra para vivir bien. En este caso, Job vivió mucho mejor, porque fue quitada la aflicción de Job.
Hermano, algo interesante que decía la escuela sabática y me llamó mucho la atención es que la vida de Job es una pequeña idea de la restauración que nosotros podemos tener. En este mundo, él entendía todo lo que pasaba y que todo era consecuencia del pecado, sin embargo, nunca culpó a Dios, como decía el hermano Ocheo, nunca culpó a Dios. Y como ser humano, él sentía la aflicción. Y aunque Dios restauró todo hacia Job, pero el sufrimiento quedaba ahí. Y él lo que hizo fue limpiar su aflicción. Y es una pequeña parte, una pequeña proporción de lo que nosotros podemos imaginar que va a hacer en el fin, cuando Él nos tome a todos y nos lleve a la mansión celestial. Amén, amén. Tenemos esa idea. Y justamente, ¿para qué se escribió estas historias? ¿Para qué? ¿Para qué se escribieron estas historias? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Wow. Tenemos ejemplos. Para que no hay pase finales igual. felices, hay finales que parecen no felices, pero igual se mantienen, ¿qué cosa? Firmes. Y dice, el que piense estar firme, mira que no caiga, no desfallezcas. Va a pasar cosas. No sabemos si tu final va a ser feliz o va a ser triste. No sabemos cómo Satanás va a trabajar como león rugiente en tu vida. No sabemos cómo va a ser, pero una cosa es seguro. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado. Mire que no caiga. ¿Por qué? Si no caemos, ¿qué es lo que va a pasar? Daniel 7:18, miren lo que dice. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Si estás firme, si no caes, si te mantienes en la fe que has aceptado, si te mantienes ahí firme con Jesucristo, ¿qué va a pasar finalmente? Recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Y qué? Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Cualquier sufrimiento, cualquier cosa buena que tengamos es poco a esta situación. Es poco. La lección hablaba precisamente de eso y decía de futuro. Porque al final, cuando nosotros terminamos el libro, pues Job también murió. Pero no terminó para él la vida allí, porque él sabía el futuro que le esperaba, como él dice Daniel. Entonces nosotros pasamos dificultades, problemas, pero nosotros tenemos una esperanza, porque nosotros creemos en un futuro que Dios ha prometido. Y lo creemos en este futuro. ¿Y cuándo va a ser esto? Miren lo que dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes. En los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? ¿Qué reyes? Si nosotros leemos Daniel capítulo 2 en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de una de las profecías más grandes y hermosas que hay en la Biblia. Daniel capítulo 2. En los días de estos reyes, recuerden solamente esa profecía. Daniel vio una estatua grande. La cabeza dice que era de oro y eso representaba a Babilonia, que fue un reino desde el 606 hasta el 539. Luego el profeta le dijo, no, esto no va a durar para siempre, va a venir otro reino. Y como si hubiera visto en una película, ocurrió lo que iba a suceder. ¿Qué pasó? Vio el pecho y los brazos ¿con qué? Con plata. Y eso representaba a los medos y persas desde el año 539 hasta el 331.
1. Siglos antes, Daniel había visto esta profecía y luego había dicho, va a venir otro reino, cuyo muslo y cuya cadera va a ser como de bronce. Y la historia lo describe igual. ¿Fue qué cosa? La Grecia, del 331 al 168 antes de Cristo. Y Daniel todavía le dijo, ahí no termina la historia de la humanidad. Dios había mostrado y les dijo, ok, va a venir otro reino que sus piernas va a ser de hierro. Y eso representó a Roma del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y cuando nosotros leemos la historia, vemos, wow, cómo se cumple la historia. Cómo se cumple. Y ustedes pueden leer en Daniel 2 completamente eso. Y luego que no termina con Roma, dice, al final habrá los pies en parte de barro cocido y en parte de ¿qué? De hierro. Y eso significaba un reino dividido, separado, que nunca más se van a juntar del año 476 hasta... Y en los días de estos reyes, en los días de estos reyes, ahí la historia de la humanidad, en estos días, ¿qué va a pasar? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Dios levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Y qué va a pasar con este reino? Miren lo que dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Este reino, la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga, va a venir y ¿qué va a pasar? Todo se acabó. Todo se acabó. Eso está en la historia. Y se va a cumplir. ¿Y qué dice? Pero Él permanecerá para siempre. Y entonces los reinos, los santos recibirán el reino, los santos del Altísimo. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Eso es lo que... Hay restauración parcial en la tierra, pero va a haber ¿qué cosa? Una restauración final. La hermana de Juan, miren lo que dice, el gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra serán redimidos, y esta será la morada eterna de los obedientes. Ahí morarán eternamente los fieles de Dios. ¡Qué maravilla para nosotros! ¡Qué maravilla! La fidelidad juega un papel muy importante en este momento. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Amén, amén. ¡Qué gloria, qué gloria! Y miren lo que sucede. Job 14:14. El Job un día se preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí volverá a vivir. ¿Por qué? 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué pasa? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. ¡Qué esperanza! ¿Y cuál es la garantía? Juan 11:25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. ¿Y qué le sustentó a Job? ¿Qué le sustentó en todo su sufrimiento? Esto. Y miren lo que dice él. Todos los días de mi edad esperaré.
voy a esperar en esta esperanza hasta que venga, ¿qué cosa? Mi liberación. ¡Qué maravilla! Entonces llamarás con voz de arcángel. Entonces llamarás y ¿qué? Y yo responderé. Estaré resucitado. ¡Qué maravilla! Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Tendrás amor. Con amor vas a resucitar a la hechura de tus manos. ¿No es maravilloso esto? Amén. Wow, mis hermanos, ojalá que estemos ahí nosotros. Ojalá que estemos ahí. Que Dios nos bendiga y que nuestro corazón pueda ayudarnos a prepararnos para este momento. Que Dios nos cuide y bendiga.